todos ustedes. Bienvenidos al escenario de Mercurio. El día de hoy tenemos a Ivonne Lona, académica de la Ibero y Centro de Diseño de Cine y Televisión. Es diseñadora gráfica. Les voy a contar un proyecto que estoy presentando para este año 2015 que yo titulé Narrativas Digitales. Les quiero contar de dónde salió este proyecto y por qué estoy muy contenta de estar aquí en Campus Party y por qué veo ahora la implicación que tiene este proyecto y estar acá. Bueno, les voy a contar algunas cosas antes de llegar al proyecto concreto porque quiero que sepan de dónde salió y por qué salió esto que yo llamo narrativas digitales. Bueno, lo primero es que a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta que tienes que disfrutar lo que haces. Es muy importante, porque cuando uno está tenso, cuando uno está angustiado, la verdad es que no puedes crear nada. Necesitas estar en un reposo, en una tranquilidad o en una felicidad haciendo lo que te gusta, porque solamente así puedes crear. Les quiero mostrar unas imágenes que estuve buscando en internet para esta ponencia y lo que quiero que vean en esto es la manera en la que han evolucionado los aparatos de telefonía celular. Al principio vamos a ver, bueno, los Motorola, los Nokia, los BlackBerry, los iPhone, incluso los propios teléfonos de Fisher-Price, cómo han evolucionado, ¿no? Entonces, del típico tabique que existía antes, bueno, cómo se ha ido transformando desde la forma, ¿no?, los colores y cómo incluso la parte ergonómica, es decir, esta parte con la que se va a sujetar el aparato, cómo se va transformando. Bueno, ya ahorita la verdad es que es prácticamente imposible que a un chavo de 18 años, esos que me van llegando en la universidad, yo les diga, oye, ve a la biblioteca, busque en la enciclopedia tal cosa. La verdad es que ya nadie busca en enciclopedias, todo es por formato digital. En el año 2012, después de 244 años, la Enciclopedia Británica, que era emblemática para consultas de cualquier tipo, pues dejó de existir en versión impreso. De hecho, se despidió, ¿no?, con esta edición final de lujo. Eso fue en el 2012. Y bueno, no sé si alguna vez alguno de ustedes escuchó de esto o de alguna persona que hizo amigos por correspondencia. Entonces se mandaban cartas a otras partes del mundo y bueno, a lo mejor escuchaste de alguien. Mandaban cartas para tener amigos de diferentes partes del mundo. Pero entonces esa dinámica se transformó. De hecho, pues son pocas las personas que usan el servicio postal para cartearse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegó en los años 90 esto. You've got mail. Bueno, después de que tenías, o sea, la conexión a internet en los años 90, que incluso Bill Gates, no, que incluso, perdón, Bill Clinton, ya se me, a ver, ya se me aceleró esto. Bill Clinton, cuando era entonces presidente en los años 90, anunció con mucho fervor esto que iba a ser internet. La verdad que hablaba de la conexión, pues yo creo que ni siquiera él mismo sabía, ¿no? Entonces, en los primeros años del internet, cuando llega a México, que desconectar tu cable del teléfono, conectarlo a tu computadora y esperar hasta que te conectaras, que era el sonido que les puse. Entonces, en tu teléfono. Entonces, obviamente, pues que las familias de la época
¿no? En los años 90 oye, pero igual me van a llamar, entonces no te conectes a esa cosa, ¿no? Ahora, pues la verdad es que ya hasta resulta un poco chistoso esa aventura. Les estaba poniendo este video. Ese es Mario Bros del año 85. Bueno, en el año 85, ahora ya cumplió Mario Bros 30 años. Y bueno, sobre la aventura que me trajo Mario Bros les quiero contar, porque sí, de cierta medida fue un detonador para que yo hiciera narrativas digitales o para que incluso me presente hoy aquí. Cuando salió Mario Bros, bueno, tardó como siempre un rato en llegar a México, pero yo estaba de verdad deseosa de tener la consola de Nintendo en mis manos. En ese momento, la verdad, como les decía, no era tan fácil tener acceso a una consola, a un videojuego. Les decía, prácticamente era por pedido. Sí, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando lo tuve, la verdad es que yo me volví obsesiva. O sea, la verdad es que Mario Bros en mí despertó un interés por ver qué estaba sucediendo, no solamente en la historia. Pues al final de la vida estudié diseño gráfico, entonces pues la verdad es que la gráfica me gustaba mucho, la música, bueno, prácticamente me hacía bailar. Y la verdad es que también fue el primer interactivo que vi, porque en mi familia tengo un primo que en cuanto se ponía a jugar empezaba a brincar, ¿no? Entonces, ahorita esta acción que acabo de hacer, ahora la van a ver de otra manera, más adelante la van a ver de otra manera. Pero bien, cuando obtuve esto como regalo de cumpleaños, así literal, fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Estoy muy obsesionada con esto, no quiero ir a la escuela, porque yo tengo que ver cómo funciona esto y descubrir qué más sigue, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, pues está bien, pues adelante, quédate y ponte a ver qué más sucede ahí con Mario Bros, ¿no? Bueno, total que yo seguí en el juego y me llevó hacia varios lados. Uno, como les decía, la gráfica, ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, y después la verdad es que esta acción de quedarme ahí en casa y ver qué es lo que sucedía es un proceso que después, cuando hice el doctorado en letras modernas, me di cuenta que es un proceso hermenéutico, un proceso en el que tú, a medida que vas avanzando, vas teniendo una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque vas cayendo en una inmersión y vas obteniendo más información. Entonces, el conocimiento que tenías en el primer mundo no es el mismo que tienes a medida que vas avanzando. Eso en lenguaje de videojuegos se llama remediación, ¿no? Que para el campo de los filósofos sería hermenéutica. Bueno, ya haré otra vez un link con Mario Bros más adelante. Bueno, hay una idea también que quiero platicarles, que es acerca de algo que dice la gente de hoy, que dice que los niños están conectados, ¿no? Yo, por más que revisé a mi hija cuando nació, pues la verdad es que no le vi el cable por ningún lado. Entonces, acerca de eso quiero aclarar unas cosas. Estos son niños de principios del siglo XX leyendo, y estos son niños del siglo XXI leyendo. Ajá. Pues los dos, la verdad, o sea, las dos escenas, la verdad es que los niños están interesados en lo que están leyendo. Lo que sucede es que los modos de lectura son los que están cambiando. Cuando realicé el doctorado en letras modernas, me especialicé en un tipo de libros que se distinguen porque tienen imágenes. Entonces me di cuenta que si esto empezó a finales del siglo XVIII, este tipo de lecturas en imágenes, cuando llegó el siglo XX explotó. Claro, a México, como les dije, todo llegó más tarde, entonces por ahí de los años 2000, más o menos 2006, es que empezó a entrar, y eso por el Fondo de Cultura Económica, empezaron a entrar este tipo de libros a México. Pero bien,
Este libro que vemos aquí, me gusta mucho la historia que hay atrás de él. Se hizo en 1902, la autora es Beatrix Potter y es un tipo de libros acerca de unos conejos que retrata perfectamente la era victoriana, ¿no? en Inglaterra. Y lo que sucede con Peter Rabbit es que la autora no quería que se conocieran sus historias hasta que no hubiera un impresor que le garantizara la reproducción de colores y la reproducción de las texturas tal y como ella quería, que obviamente es un detalle victoriano muy característico, ¿no? Entonces, hasta que, también ubicándose en la época, pues no había toda la reproducción de colores, muy importante, ¿no? Entonces, cuando logró que existiera, que un impresor le garantizara esa impresión, pues empezó a editar sus libros y ahorita solamente voy a hacer como si estuviera hojeando el libro para ustedes. Tú vas llevando una secuencia de lectura de una a otra página, vas viendo los dibujos, viene la historia narrada en texto, pero aquí la verdad es de que los dibujos solamente están ilustrando el texto. Los dibujos hasta ese momento no estaban hablando por sí mismos. Ok, esto que les puse aquí, esto es como leían los niños de principios del siglo XX, ¿no? Igual yo creo que a muchos de nosotros, aunque hayan nacido en el 90, todavía han leído así, ¿no? De manera lineal. La misma historia la desarrollaron. The Tale of Peter Rabbit by Beatrix Potter. Once upon a time there were 4 little rabbits, and their names were Bueno, esa es una app que pueden conseguir para Android o en la Apple Store. Es el libro de Peter Rabbit. Si se dan cuenta, es totalmente interactiva. Tienen recursos multimedia, hay sonido. Puedes hacer más grande alguno de los objetos, pues de que están dentro de la historia. Así es como leen los niños del siglo XXI. Que la verdad hay gente que se escandaliza y se mata, ¿no? Porque dicen los libros ya se murieron, ¿no? Los libros en impreso, y se azotan. Pero la verdad es que este tipo de recursos, cuando es una lectura digital, el conocimiento se amplía. La verdad es que se expande. Cuando yo les decía la época victoriana y les decía en Londres, pues la verdad es que si tú no tienes nociones de arte, de historia, o si tú no has ido a Inglaterra, pues difícilmente sabes cómo es el ecosistema o cómo se vive en ese lugar, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de recursos lo único que hace es exponenciar el conocimiento, ¿no? Entonces, es el mismo libro, pero 100 años después. Sobre este libro y otros más sobre lectura de imágenes, escribí un artículo que se encuentra en la revista Economía Creativa del Centro de Diseño, Cine y Televisión, donde también doy clases de imagen digital, y ahí ustedes pueden leer más al respecto. De esto también estoy preparando ya un libro. Bueno, pues de las imágenes que acaban de ver, de todo lo que les estoy contando, pues se dan cuenta que algo está sucediendo y yo tengo que decirlo. ¿Cómo voy a decirlo? Pues lo voy a decir a través de una exposición, ¿no? Una exposición que estoy organizando desde la Ibero. Me encontré muchos actores a mi alrededor, tanto alumnos como exalumnos, como personas también que están interesadas en el tema, como ustedes, y que les voy a dejar una invitación abierta. Bueno, pues todas estas imágenes y estos audios que les acabo de poner es tan solo un pedacito de todo lo que
sucede en mi cabeza, todo lo que he visto y lo que me animó a hacer este proyecto que denominé Narrativas Digitales. Lo hice como narrativa porque lo estoy viendo desde la literatura. Desde la literatura, desde estos modelos literarios contemporáneos, es que se están desprendiendo nuevas maneras de decir las cosas. Entonces, estoy organizando esta exposición que va a ir desde agosto a octubre de este año. Va a estar la Ibero, el Museo Franz Mayer, Radio Educación y Centro de Cultura Digital como 4 sedes en donde se va a presentar. Telefónica es uno de los patrocinadores, la Universidad de Hovde en Suecia, que es especialista en videojuegos. También The Neon Rex Project, que es una galería de arte digital que está en Barrio Alameda, en el centro de la Ciudad de México. Artillery, que es una galería totalmente digital. 3D Lab, Faf and Café, que es un café que lo pusieron a propósito de una impresión, todo lo que tarda una impresión en 3D, bueno, pues en lo que esperas te sirven tu café. Que está también Microsoft y Xbox, que me van a prestar equipo. Bueno, pues sí, hay un rollo teórico, pues evidentemente la Universidad Iberoamericana es la que está financiando y la que está avalando este proyecto, así que pues sí hay un sustento académico. Tengo un objetivo general, que ese objetivo en general lo que quiero hacer, se los digo en resumen. Lo que veo es que hay mucho talento en los jóvenes, en jóvenes que incluso son adolescentes, que la verdad ya cuando les dieron los 35 años, pues ahí como que se detiene un poco, ya como que tienen otras cosas más grandes, pero están desarrollando muchas cosas. Ayer que llegué aquí a Campus Party, pues me doy cuenta que hay muchos chavos que están impulsando cosas de ciencia, cosas de tecnología, cosas de diseño, y que a veces incluso yo creo que no todos se dan ni una idea de que lo que están produciendo es arte. Entonces, la exposición tiene ese objetivo, impulsar a los jóvenes, lo que están haciendo desde la academia. Pues tengo varios objetivos específicos, que es pues exponer obra marcada en un proceso vinculado a plataformas digitales, ver también la parte social, cómo se involucra, cómo se mueve, el impacto que también han tenido los medios en todas las esferas de la vida, porque si bien la tecnología, hace rato que puse una diapositiva donde decía, ¿por qué transformar el entorno? El hombre tiene la necesidad prácticamente natural de cambiar su propio entorno con la tecnología que va desarrollando en la medida en la que va evolucionando. Bueno, solo la gente que no se conforma con lo que existe logra transformar el mundo. Fíjense que en el 2012 fui a hacer una estancia de investigación a la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuando llegué al salón, bueno, me di cuenta que era un grupo bastante numeroso, de 100 personas por lo menos. Me di cuenta que había muchos alumnos cubanos, pero también había muchos alumnos europeos. Yo no sabía del gran intercambio académico que tiene Cuba con países, con universidades europeas. Estaba yo en la Facultad de Arte y Letras y bueno, me invitaron a dar unas conferencias acerca de el estridentismo, no sé si han escuchado de él, que es la vanguardia mexicana que fue de principios del siglo XX, que la verdad ha estado en silencio todo este tiempo, pero que últimamente, en los últimos 7 años más o menos, se ha vuelto otra vez a hablar del tema, ¿no? La verdad es que los propios estridentistas en el siglo XX echaban tanto ruido, o sea, el nombre lo dice, ¿no? Eran muy groseros, muy soeces, como eran los chavos, pues los chavos, ¿no? Igual en Europa, Duchamp, cuando se presentó también con su obra, ¿qué es esto? O sea, es una grosería, ¿no? En su momento, la gente de la época no lo veía ni siquiera como arte, lo veía como un insulto. O sea, me estás retando, ¿qué es esto, no? Bueno, pero bueno, estaba hablando yo de los estridentistas y después de ahí me seguí un poco hasta Frida Kahlo, Diego Rivera, que son de los artistas que quiere escuchar la gente porque son como los top, pero no es que sean los únicos, vaya, ¿no? Bueno, yo me extendí, seguí hablando del arte posrevolucionario, estaba hablando y al final
tuve unas preguntas de todo tipo sobre literatura y arte del siglo XX, pero hubo una pregunta que la verdad sí me caló, y me caló muchísimo porque me decían, a ver, el arte mexicano, sobre todo a principios del siglo XX, fue muy fuerte para la historia de Latinoamérica. Impulsó a muchos artistas de todo tipo, de plástica, literaria, danza, de todo, música también. Los impulsó. Y de repente, ¿qué le pasó a los mexicanos? Los mexicanos entraron como en un vacío. De los años 70 para acá ya no se ha vuelto a escuchar nada. No, o sea, ¿de qué manera se les ha quitado ese impulso? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Por qué dejaron de ser vanguardia para todo el pueblo latinoamericano? ¿No? Por eso les digo que fue una pregunta que la verdad me caló muchísimo, porque justo antes de subir al avión, en esas fechas, antes de irme a Cuba, yo estaba de sabático en la Ibero y bueno, por redes sociales me enteré de un suceso que hubo, ¿no? Con los chavos precisamente de la Ibero, que dieron mucho de qué hablar. La verdad era un momento en el que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pero que tampoco es para hablar de manera abierta en Cuba, ¿no? Porque sí estábamos hablando de una revolución de pensamiento. Ahora les voy a contar. Les voy a poner unos fragmentos. Les voy a poner unos fragmentos de algunas de las obras que se van a presentar en la exposición. Me di a la tarea tal cual de buscar la producción de los chavos de hoy, ¿no? Entonces hay gente que concursó en una convocatoria que lancé y hay otros que literal estuve cazando. En el caso, por ejemplo, de las imágenes que les voy a presentar ahora, es una muestra muy pequeña pero representativa de lo que ustedes podrían encontrar en esta exposición que coordino. Esta, por ejemplo, es una obra transmedia, es un artista, bueno, en realidad es un informático, no es artista, es un informático que hizo un videojuego, que es también DJ, que también hace arte digital que se puede imprimir, ¿no? Entonces hace también programación de esta misma obra. Entonces esta obra la puedes encontrar en distintos formatos. Tiene un alias, se llama Cupa, lo pueden buscar en Twitter, Da Cupa. Les muestro también esto, que fue un experimento, ese es de Anilú Ibarra, que se llama Clarita. Ella estudia ingeniería física y ella estaba haciendo un experimento para estudiar el ozono y darse cuenta que los tubos de luz fluorescente, cuando ya están fundidos, pues la mayoría de la gente los tira. Y bueno, lo que hizo esta chica, Anilú, fue recuperar esos tubos de luz fluorescente fundidos, recuperarlos, y con esta máquina cuando los acerca recupera la luz, pero incluso se cambia de color, un poco como Star Wars, ¿no? Pero lo que hace es descomponer en rayos de luz, que en realidad son rayos de ozono. Cuando apagas el aparato huele un poco, bueno, te das cuenta que es el ozono. Y bueno, ella también. También tenemos ilustración digital, que esto es creado por la universidad, por alumnos de la Universidad de Suecia, que les decía, de Hovde. Y bueno, ellos, por ejemplo, se basaron en grabados del Renacimiento para poder hacer estas reinterpretaciones. Eso es muy importante en este proceso hermenéutico que les decía hace rato. Cuando ustedes hacen una interpretación de lo que ves, después cuando lo transformas, estás haciendo tu propia interpretación, pero estás anexando datos que son tuyos, de tu época, de cosas que has vivido, y tú lo vas a cambiar a tu propia visión. Este es otro, de Fabián Ávila y Javier Gómez, que se llama Los Farsantes. Es un video
se ve luego como el que gobierno tiene federal una estética de protege. glitch, que glitch es este fenómeno que se da casi accidental cuando hay un error. No sé si tan accidental, pero que diario se levanta muy temprano, de Gonza, y llega muy temprano a la casa para trabajar con todos ustedes. lo que me di cuenta, que claro, es parte de la época, es que los jóvenes están muy preocupados por lo que está sucediendo en México. Y esta convocatoria para recibir obras que hice fue a nivel internacional. Recibí obras de distinto tipo, o sea, sonido digital, animación, video, ¿no? Interactivos también. Y es una problemática constante el cómo nos ven, o sea, cómo ven a México, y sí es una manera muy agresiva, ¿no? Es una constante. Entonces, a mí lo que me gusta es que todas estas plataformas digitales las están usando para denunciar, para hacerle ver al otro que algo está pasando. Ok. ¡Ey! ¡Voltea! ¡Voltea! Eso, ¿qué te pasa, ¡Fea! ¡Estás horrible! ¡Ey! ¡Voltea! Bueno, ¡Voltea! este es un interactivo de Annie Garza que se llama The Drama Manager y es una instalación interactiva. Aquí el personaje, dependiendo su estado de ánimo, por las cosas que le dices, pues te va a guiar por la misma obra. Annie Garza es una artista, ella es una artista que ha destacado, que se está abriendo paso en todo este medio digital. Bueno, como les decía, y como lo que acaban de ver, me llegó información de todo tipo, tanto artística, o sea, sí, obras plásticas como tal, como también experimentos, o sea, que son ciencia en puro, como también me llegan cosas de denuncia y ahora cómo los voy a clasificar. Para este proceso, que se llama un proceso curatorial, me reuní con un equipo de alumnos de posgrado de la Maestría en Estudios de Arte de la Ibero, y estos alumnos me ayudaron a agrupar la información. Y lo que decidimos fue, antes que decir, a ver, algo pretencioso acerca de narrativas digitales, es mejor vamos a explicar qué entendemos por narrativas digitales. ¿Por qué? Porque este concepto no está acuñado, no hay mucho acerca de esto, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay muchos filósofos, muchos críticos de arte, muchos literatos que están hablando de este tipo de narración digital, pero que no lo es, pero que así en su conjunto, con todas estas cosas que se están presentando, incluso con todo esto que podemos vivir aquí en Campus Party, no tiene ahorita un concepto determinado. O sea, ¿cómo lo llamarías? ¿Esto qué es? ¿Un qué? Es que no sabemos. Ajá. Entonces, toda esta información decidimos agruparla en todas las características que significa para nosotros la narrativa digital. Pero hay una cosa, para entender esto hay que tener en cuenta que es una narrativa. Pues para entender una narrativa, o sea, algo que te van a relatar, necesitas que sea lineal, como esto que les puse de principios del siglo XX de Beatrix Potter, ¿se acuerdan? Del conejito este. Todas estas páginas, una te lleva a otra. Esa sería la narrativa lineal. Pero cuando es digital, aquí ya tengo un detalle. Aquí la estructura se va a romper, porque al decirte digital, entonces ya implica una estructura rizomática. Rizomática significa, tal cual como los tubérculos que les puse ahí, no hay un principio y hay un fin, no hay un centro ni hay tampoco nada afuera. Entonces no hay una estructura jerárquica de abajo hasta arriba o de arriba hasta abajo, no lo hay. Puede empezar en cualquier lugar. Si te das cuenta, es lo mismo como funciona Internet. Tú puedes estar en un lado, pero en realidad tú le estás dando ese lado, ese principio, pero en realidad viene de otra parte, ¿no? Y puedes dirigirte hacia varios lugares por medio de los links o por medio de los hipervínculos, ¿cierto? Lo mismo funciona
con las raíces de un tubérculo, ¿no? Como la papa, por ejemplo, como el camote. Entonces, en realidad de lo que estamos hablando es de una posnarrativa o una metanarrativa. Son conceptos que en realidad todavía no están acuñados, pero hay una cosa, así como te decía, estoy tratando de fusionar términos que son los que nosotros conocemos, que es algo que existe, pero en realidad todo esto que se está generando aún no tiene un concepto definido como tal. Por eso lo vamos a dejar o lo vamos a identificar como una metanarrativa, en tanto que es un proceso que todavía no está identificado como tal. Bueno, no sé si han entrado a Pottermore, ¿no? Bueno, Pottermore es el sitio perfecto para hablarles de esta narrativa digital o metanarrativa, porque tú puedes comenzar la lectura en un lugar, escoger hacia dónde te vas a ir, salirte incluso si ya no te apetece estar ahí y estar descubriendo todo el tiempo lugares, sitios o historias nuevas. Incluso para la propia Rowling, pues es el espacio idóneo, más que toda la saga que hizo en películas o que hizo en el libro impreso, porque aquí ella puede seguir incorporando más y más historias o incluso personajes. Les quiero enseñar esto. Lo único que dejamos muy claro, ¿no? La información que se nos da al final es que los grupos cercanos a Manuel López Obrador la tarde de ayer estuvieron promoviendo y organizando este tipo de a estos jóvenes para que Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar. ¿Ya se acordaron de eso? Así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos el derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie. Ok, bueno, pues ese fue un video bastante espinoso, bastante, no sé, hizo muchísimo ruido, ¿no? Y ruido no solamente al interior de la Ibero, sino en la sociedad mexicana y en la sociedad a nivel internacional. Primero, pues porque no se sabía qué es lo que estaban produciendo los chavos de la Ibero y hacia dónde iba a ir todo esto y por qué eran los juniors de la Ibero, ¿no? La verdad es que no es que necesite ser junior para denunciar algo, ¿no? Y la segunda es, a mí me llamó mucho la atención, como les decía, yo estaba ya por irme a Cuba a esa estancia de investigación que les decía, cuando vi este video que estaba pasando y la gente lo estaba moviendo por redes sociales. En ese video yo encontré a muchos alumnos, ¿no?, que había tenido, o sea, muchos de ellos los conozco y dice, ay, ¿qué pasó ahí, no? Pero que bueno, pasado el tiempo hay una cosa, este video va a ser parte de la exposición. ¿Por qué? Porque sin los gadgets, sin este tipo de soportes electrónicos que son vitales para hacer una lectura digital, sin un aparato electrónico no lo puedes hacer, este tipo de lecturas. Entonces, a partir de estos gadgets es que se propagó la información de un suceso que se estaba viviendo en tiempo real, que los chavos lo hicieron para hacer una denuncia y que modificó la manera de informar. ¿Por qué? Hubo una versión que fue la versión oficial, la versión del Estado, que quería tapar esto que había sucedido, ¿no? Diciendo que, pues sí, hubo ahí un grupillo de revoltosos que se metieron a la Ibero y tratar de distorsionar la información real. Pero en realidad, con este video que hicieron los alumnos de la Ibero, que ahora, rascando en la información, me di cuenta que hay cineastas, hay gente de comunicación, o sea, gente que tiene una profesión que hizo este video, ¿no? Y que de este video se desprendieron muchos más y que se conformó como un grupo que la Ibero, o sea, es oficial, es el más de 131 y que está ayudando a expandir la información de todos los sucesos y todos los abusos que pueden suceder en nuestro país.
pero que estos videos están hechos, como les decía, por comunicólogos, por diseñadores, gente que está informada, que es universitaria y que ocupa los soportes digitales para conectarse y para hacer una denuncia. Por estas mismas denuncias, con un soporte electrónico, con las redes sociales, se expandió la información. Bueno. Como les decía, se necesita más tiempo para definir conceptos que aún no están identificados. Entonces, sí nos va a llevar todavía un tiempo. Como les decía, Mario Bros ya cumplió 30 años y todavía estamos tratando de definir pues qué es todo este mundo digital, hacia dónde nos lleva. Yo la verdad sí lo estoy viendo como una vanguardia. Como les dije hace rato, pues el propio Duchamp, ¿no? Cuando empezó, los estridentistas, la gente de la época, incluso ellos mismos, no sabían qué estaban generando, pero sin duda estaban transformando su entorno, transformando su realidad. Para todo esto de lo que acabo de hablar, hay un lenguaje concreto que se necesita, un lenguaje con conocimiento específico, que son los ingenieros, que son los artistas multimedia, que son los diseñadores, que son la gente que se dedica a estrategias de marketing digital. Pero el público en general, o público que no es especialista en esto, no necesita tener un conocimiento concreto, no necesita saber los códigos de programación. Lo único que hace es llegar a todo esto de manera intuitiva, cómo lo tocan. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues porque cuando dicen, es que los niños ya vienen conectados, no es que estén conectados, llegan de manera intuitiva. Lo que sucede y por lo que parece que hacen grandes cosas y que están conectados, es porque tienen una inmersión total de sus sentidos en eso que están descubriendo, en eso que están viendo. Una persona adulta con tantas cosas que tiene en la cabeza, por supuesto que no llega a una inmersión al 100%. Pues por eso, sí, pues nunca se va a poder integrar y por eso dicen que los niños están ya conectados. Bueno, entonces esto de narrativa digital, con todo lo que les acabo de explicar, pues yo resumiría 3 características concretas. Uno, la narrativa digital te ayuda a expandir las posibilidades de información y de expresión. Te permite compartir experiencias como esto que es un solo caso, el de Yo Soy 132, y también te permite conocer lo que tus sentidos no han percibido. Es, por ejemplo, todo esto que hay aquí incluso de realidad aumentada. Bueno, las fechas de exposición, ahí ya me quitaron aquí. Las fechas, gracias. Las fechas de exhibición van a ser en la Ibero del 20 de agosto al 1 de octubre, en Red de Educación y Centro de Cultura Digital del 3 al 23 de septiembre, en el Museo Franz Mayer del 22 al 18 de octubre. Y son 3 sedes, no todas son al mismo tiempo, están escalonadas por el propio calendario de las instituciones, pero en todas hay obras distintas, pero que van encaminadas a explicar qué es esto de narrativas digitales. Sobre el mismo, estoy organizando un Congreso Internacional de Museos que va a ser del 13 al 16 de octubre, igual en la Ibero, en el MUAC y en el Franz Mayer. Estos son algunos de los conferencistas magistrales que tengo, 2 de Fundación Telefónica, Laboratorio de Arte Alameda y Google Art Project. Estos son algunos de los contenidos y bueno, les puse ahí una imagen de una obra de Rafael Lozano Hemer, es un artista digital que se va a presentar también en la exposición. Y bueno, estos son los patrocinadores y organizadores del Congreso de Museos. Les agradezco mucho a todos por haber estado acá. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Primero, pues felicidades, se nota que la trayectoria y el trabajo que estás haciendo es es muy importante, muy trascendental. La verdad, no es tanto una pregunta, más bien es un comentario. A mí me quedó muy poco claro cuál era la relación entre
me parece que empezó como muy bien con todo el tema de la narrativa y cómo los libros, o sea, cómo el tema de los libros cambiaba toda la tecnología de la información y de las interfaces. Eso se me hace que es muy claro, pero me pareció que estuvo un poco fragmentario el resto de la ponencia o de la charla, pues, porque saltamos un poco de ejemplos a ejemplos y ya perdí ahí el hilo de en donde estaba la narrativa de ese tipo, ¿no? Y bueno, la verdad la exposición se ve muy interesante. Yo estudio comunicación, mi escuela de comunicación es Estudios Culturales, o sea, de Transmedia, Carlos Escolar y Henry Jenkins, entonces me interesa mucho este tema, pero sí me gustaría como tener un poco más de claridad de qué es lo que voy a ver en cuanto a narrativas digitales. Bueno, lo que puse al inicio fueron como los antecedentes que me llevaron a hacer todo este proyecto, y que cuando yo veo una variedad de cosas que están sucediendo con todo este proceso digital, entonces empieza un proceso de organización para agrupar todo esto que llega y después para tratar de definir con ello qué es narrativa digital a partir de las características que tiene, ¿no? Sí, que sería eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivonne. Muchas felicidades por tu objeto de estudio y por cómo lo estás llevando a cabo. Mi pregunta es la siguiente. Tú cuando compartes lo que estás investigando con la demás academia, ¿cuáles son los comentarios que reciben? Porque de repente yo me topo que aquí la gente espera que el arte sea todo bonito y que esté pegado en la pared así de toda la vida, y es como la quieren seguir estudiando, cuando realmente se tiene que pasar... no todos, pero ya lo transmedia, ¿no? Y de repente como que no les hace clic que hay nuevas formas de narrativa, que a lo mejor la mejor historia ya no se está contando en un libro, se está contando, no sé, en un videojuego o incluso en un interactivo de una página de internet, ¿no? Entonces, ¿qué feedback recibes de tus compañeros, por ejemplo, de la academia? No sé. Okay. Bueno, pues en ese caso el feedback, la verdad es que no me entienden. No me entienden. ¿Por qué? Porque evidentemente el arte clásico, ¿no? El arte prehispánico, el arte barroco, el arte renacentista, por supuesto que tiene importancia, tiene trascendencia, tiene motivo de ser objeto de estudio. Pero bueno, también lo que yo pienso es, están tan lejos, o sea, son tantos siglos de distancia, pues que sí puede haber una apreciación. Cuando es tan inmediato, esos 30 años que te hablé tan solo de Mario Bros, ¿no? La verdad es que es muy difícil reconocerlo. Sin embargo, en todo proceso de creación hay una línea muy delgada en lo que es arte, ¿no? Entonces, arte yo lo estoy viendo como una manifestación, como una expresión del ser humano desde cualquier época y que tiene a su alcance la tecnología para decir algo. Ahora, el arte está mal o está mal entendido, ¿no? Que tiene que ser bello. No necesariamente tiene que ser bello, simplemente te tiene que causar una reacción. Cuando te causa una reacción, creo que ya cumplió su cometido porque te hizo ver algo. Un artista lo que tiene es una producción, tiene una habilidad para crear algo y para hacer un espejo de la sociedad de su época. Entonces, todos los jóvenes de esta época, igual que los jóvenes de otros siglos, ¿no? Han retratado la sociedad de su momento y te hacen ver qué es lo que está pasando. Entonces, pues bueno, o sea, ahí el problema está en que a lo mejor por ser arte clásico, por tener muchos años de distancia, se puede ver y se puede tener una retroalimentación bien. Cuando es el arte contemporáneo, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el arte contemporáneo necesita, como bien decían acá, pues mucha información filosófica, se necesita leer muchísimo para tener una comprensión mejor, como estos niveles que les decía hace rato de inmersión lectora para poder comprender, ¿no? Buenos días. A mí me gustaría volver un poquito al aspecto literario de esto de la narrativa digital, que es lo que a mí me podría llamar más la atención. Y pues sí me pareció muy interesante que usted comparara pues cómo leían los niños hace 100 años y cómo están leyendo ahorita. Y sí es cierto, o sea, ha habido muchos estudios que comprueban que los niños ya no piensan igual, ya no piensan de forma lineal. Las personas, de hecho, y nosotros los adultos que también hemos crecido de cierta manera en este mundo digital, también nuestra forma de pensar y de leer ha cambiado.
y mencionó eso de que solo los que no se conforman son los que van a poder cambiar el mundo. Y ahí me parece muy interesante porque sí es cierto, hay que evolucionar, hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos para mejorar nuestro proceso de aprendizaje, pero también yo creo que hay algo muy valioso en esa lectura de hace un siglo en la que te podías sentar 1 hora o 2 horas a leer un libro de corridito, porque también son procesos de pensamiento diferentes que se han perdido ahorita y que son muy necesarios. O sea, ahorita no puedes estar media hora haciendo lo mismo porque te aburres y quieres estar haciendo otra cosa y no te puedes concentrar. Entonces, ¿usted qué opina? Sí va a seguir evolucionando esto de la narrativa digital literaria, pero se va a perder lo otro que ya tenemos, lo tenemos que cuidar o qué va a pasar. Yo creo que es totalmente una revolución, o sea, te va cambiando los paradigmas, va cambiando también la estructura, va modificando el pensamiento también. Yo no soy de la idea de que lo digital te haga daño, la verdad creo que es con lo que vivimos, que como les puse también el ejemplo de esta lectura en tablet, por ejemplo, exponencia los recursos para poder contarte una historia. Acerca de literatura, pues hay muchas expresiones literarias que podrían ser como, por ejemplo, la tuiteratura, ¿no? Que está muy de moda, estos microcuentos también en redes sociales. La verdad creo que las expresiones se van modificando. Yo no estoy en contra del recurso digital y tampoco comparto la idea de que, bueno, si se murió el impreso, pues entonces ya es el fin del mundo. No, creo que nos va llevando por otra cosa. Y de hecho, algo que les quería decir ahora es que todo el tiempo estamos construyendo el término, o sea, todo el tiempo estamos construyendo narrativa digital. Tan solo esto que ahorita que me decías de feedback, todas estas retroalimentaciones que yo estoy recibiendo de ustedes, ¿no? Estos comentarios, a mí me ayudan para ir agrandando este conocimiento de narrativa digital, para irlo perfeccionando, para ver esas partes que no quedan como muy concretas. De eso se trata. Es un experimento totalmente académico, pero que sí es muy importante escuchar todas las voces, ¿no? Desde las partes más conservadoras hasta las partes más nuevas. O sea, cuando tengo un programador de 13 años que ni siquiera sabe qué está haciendo académicamente, ¿no? No sabe por dónde lo va a llevar, simplemente está haciendo un experimento. Esa persona también contribuye, porque es el lenguaje o es su método o su medio de expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Scolari, Pisitelli, Pisanti, que son personas que ya tienen mucho tiempo en todo esto y que lo han hablado, sí, pero ya es hora de ejecutarlo. Y con la exposición lo único que yo quiero hacer es, todos estos chavos que ya están creando algo, pásenle y díganlo. Y lo único que estoy haciendo es ponerlos en un exhibidor para que vean los demás, toda esta ala más conservadora posiblemente, que se den cuenta de que eso es lo que está sucediendo. Puede ser arte o puedes no considerarlo arte, pero lo que sí es un hecho es que es una expresión contemporánea y algo te está diciendo. ¿Alguien más? Muy bien. Muchas gracias.